Hola amigos y amigas de la revista Seguridad Minera del Instituto de Seguridad Minera. Gracias por su asistencia al webinar de hoy. Esperamos que se encuentren bien y, por supuesto, afrontando con acierto los retos del reinicio de operaciones en las empresas donde ustedes trabajan. Antes de empezar y de presentar a nuestro expositor, tenemos algunos anuncios que espero sean de su interés. Desde el lunes pasado, 6 de julio, el ISEM viene dictando online los 20 cursos que forman parte del anexo 6 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Si están interesados en conocer el listado de cursos que restan por dictarse, en la descripción de esta transmisión podrán encontrar los enlaces para mayor información. Les recuerdo que la edición 159 de nuestra revista Seguridad Minera se encuentra disponible. Y si desean estar al día en la información sobre seguridad, higiene laboral, salud ocupacional, así como conocer las novedades en productos y servicios y cursos, los invitamos a suscribirse a nuestro boletín gratuito. En la descripción de esta transmisión hemos dejado los enlaces, tanto para los cursos del ISEM, la suscripción a nuestro boletín y la descarga de la última edición de la revista Seguridad Minera. Les recordamos que este webinar gratuito es auspiciado por Andes Seguridad, empresa peruana especializada en artículos de seguridad industrial y venta de equipos de protección personal. Delta Plus, tu seguridad en el trabajo, desarrolla, normaliza, fabrica y distribuye una gama completa de equipos de protección personal. Y Grupo Tosol, firma consultora en seguridad para el trabajo, medio ambiente y calidad, con experiencia en operaciones en el sector minero, energía y petróleo. Bueno, en las últimas semanas varios especialistas han señalado que la presencia del COVID-19 implica una revisión mínima, por lo menos, de los sistemas de gestión de seguridad y salud en las empresas. Dicho examen se traduce en una actualización de las diversas herramientas de gestión, entre las que se encuentra la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, más conocida como IPRC. Para abordar este tema y, por supuesto, con la experiencia que tiene, profundizarlo, hemos invitado al ingeniero Jan Lozano, quien es consultor senior de la empresa Safety Management Resource, experto en la gestión de operaciones de alto riesgo, tanto en Perú, Brasil, Bolivia, Chile, República Dominicana. Esta amplia experiencia la tendremos hoy día aquí expuesta. Él es profesional especializado en gestión de operaciones, de seguridad, respuesta a emergencias, continuidad de negocios y manejo de materiales peligrosos. Su formación académica incluye maestrías en ingeniería industrial, gestión minera y gestión de gas y petróleo. Buenas tardes, ingeniero Jan Lozano. Buenas tardes. Bien. Muchísimas gracias por la presentación, don Marco. Muchísimas gracias al ISEM, a la revista Seguridad Minera, por la invitación, por la plataforma y por la oportunidad, ¿no? A los auspiciadores, a Andes Seguridad, excelente proveedor, a la marca Delta Plus, que está trayendo productos de Europa, estándares europeos, no todos de Estados Unidos, y un saludo muy especial al ingeniero Juan Marceliano, siempre lo recordamos, ¿no? En el Grupo Tosol esperemos que en algún momento hagamos algunos trabajos juntos. Entiendo finalmente que de las muchas presentaciones y varias presentaciones que hemos hecho ya hasta ahora, esta de acá, con el ISEM, tiene un público bien específico. Y estamos hablando de gente minera, ¿ok? Obviamente, esta presentación es libre. Hay muchos invitados, espero que no solamente del Perú, sino del extranjero. Pero, en principio, esta presentación es muy acotada. Estamos hablando de operaciones mineras y estamos hablando del Perú. ¿Ok? Esa es la realidad sobre la cual voy a tratar de centrarme. Para efectos de la presentación, el señor Marco Polo va a estar conmigo moderando durante toda la reunión. Yo solamente estoy hablando con él durante toda esta reunión, ¿ok? Todas las preguntas, por favor, si las pueden ir haciendo a través de la página de Facebook. En principio, les pediré una cosa. No vamos a esperar hasta el final de la presentación para resolver las preguntas. De hecho, preferiría que las preguntas las suelten ya.
incluso a medida que voy hablando. Si alguna pregunta es parte de lo que estamos exponiendo, en ese momento la hilamos. Si la pregunta es parte de la exposición, pero viene más adelante, les indicaré que te voy a responder más adelante en la presentación. Y si la pregunta no tiene nada que ver con la presentación, o con el tema, o con el tópico, bueno, podemos quedar más tarde para tomarnos un café y te cuento la historia de mi vida, pero enfoquémonos en esta presentación, ¿ok? Muchas gracias, ingeniero Lozano. Entonces la presentación es suya. Muchas gracias. En principio no pienso enseñarles a hacer un hiper C desde cero, porque eso es un poco como el pan de cada día en todas las operaciones mineras. Ya, de hecho, por ahí también hay un webinar dando vueltas de cómo hacer hiper C, hay N cursos de cómo hacer hiper C. A mí lo que me interesa hablar, de repente lo vamos a tener conceptualmente definido en un documento de la OIT, que es del año 2010. ¿Ya? Se los quiero mostrar acá. En el año 2010 la OIT saca este documento que dice riesgos emergentes y nuevos modelos de prevención en un mundo de trabajo en transformación. ¿Por qué es tan interesante este documento? Porque justamente nos habla del cambio. O sea, nos habla en el año 2010 de que los modelos de trabajo a nivel mundial tienen todas las posibilidades de cambiar. Por ejemplo, acá ya te está hablando, por ejemplo, de teletrabajo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los riesgos, tendencias a cambiar de empleo? Teletrabajo, mira la computadora que tiene, ¿no? Trabajos con alto riesgo de salud, por ejemplo, exposición a virus, bacterias. ¿Alguien se ha puesto a pensar, por ejemplo, qué va a pasar cuando la marihuana se vuelva legal y haya gente que tenga que trabajar rodeada de plantas de marihuana todo el día? Por dar un ejemplo, ¿no? Y este documento pues ya tiene 10 años de antigüedad, pero justamente lo que te dice es que el mundo cambia. Y a medida que este mundo cambiante avanza, nosotros no podemos quedarnos atrás, tenemos que ir adaptándonos a medida que avanzamos, ¿okay? Y justamente hay cambios que uno genera, que es lo lógico. O sea, yo no pienso esperar que vengan los buenos tiempos nosotros los fabricamos, nosotros los hacemos y nos hacemos responsables de nuestros actos. Pero al mismo tiempo también hay que ser claros, o sea, nadie se esperaba el tema del COVID-19 tan de repente. Oiga, pero si en el Perú tenemos ¿cómo se llama? Este virus que te hace sangrar, el dengue, por ejemplo, ¿no? O en África hubo el ébola, ¿ya? El tema de una pandemia está ahí y estará ahí por el resto de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que nadie se esperaba que este COVID fuera tan contagioso. O sea, es muy masivo. El ébola tal vez no era tan contagioso. En el caso del SIDA, por ejemplo, había que tener contacto físico directo, incluso íntimo. Pero en el caso del COVID, prácticamente está en el aire. Entonces, en ese momento decimos, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una cosa bien puntual. Una frase del presidente Theodore Roosevelt. En momentos de una crisis, lo mejor que puedes hacer es lo correcto. Lo segundo mejor que puedes hacer es lo incorrecto, pero haz algo. Lo peor que puede pasar es que no hagas nada. Prefiero avanzar poco a poco, incluso equivocarme, ¿ya? Pero prefiero hacer algo a quedarme de brazos cruzados, porque de esa manera la crisis simplemente va a evolucionar y va a crecer. Una cosa bien puntual, dicho ese paso, ¿no? La gestión de la seguridad, ¿a qué apunta? Imagínate que te estuvieras cruzando por una chacra completamente inundada. Está todo barro. O sea, tú lo único que ves es un poco de agua. Podría ser una rosal también, ¿ok? A medida que tú vas caminando, yo te aseguro que no vas a correr. Primero vas a poner un pie sólidamente en el suelo y a partir de ahí, cuando ya estés fijo en el piso, recién vas a mover el otro pie y así sucesivamente. Es más o menos como la gestión de la seguridad. O sea, nosotros quisiéramos tener una roca firme sobre la cual poder pararnos y decir, a partir de acá avanzo y salto. Lamentablemente no tenemos esa roca firme. En este momento no la tenemos, ¿ya? De hecho, la situación es tan cambiante que lo que en un momento fue una buena práctica, en otro momento tranquilamente se puede convertir en un error declarado. Ejemplo, Suecia.
¿no? Suecia en un momento dijo, ¿saben qué? No vamos a hacer aislamiento social, vamos a permitir que la gente se movilice según su buen criterio. Ok, y empezó funcionando bien, aplausos por todo el mundo, no se malogró la economía de Suecia. ¿Qué pasó con Suecia? Se le dispararon los contagios. O sea, tú puedes confiar en las personas, por supuesto, pero incluso en un país con un alto nivel cultural y educativo no funcionó. Había que hacer algo más. ¿Ok? Hay que cambiarlo entonces. Entonces, ahí entramos a la pregunta de por qué nos enfocamos en el I+C, ¿no? Y voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. Sé que tenemos hasta las 5, de repente un poquito más, pero cuantas más preguntas me manden en el camino, mejor. Yo pienso rápido, hablo rápido, esta presentación va a quedar grabada, ¿okay? Para que la puedan revisar posteriormente. Toda la presentación y los links que voy a ir mostrando los vamos a dejar colgados junto con la presentación en la página del ISEM. Pero por favor, manden sus preguntas ya, ¿ok? Arrancamos. Vamos a hablar específicamente y muy rápido. Para poder gestionar, tengo que medir. Tengo que tener algo que pueda yo medir. Ya sea una medición cuantitativa o cualitativa. Segundo, háganse la idea que lo único constante es el cambio. Tercero, conflictos. Toda la vida humana es un conflicto constante. ¿Ok? Tenemos problemas, el problema, ¡pum!, lo resuelvo al toque. No hay problema. Los ingenieros tienden a resolver todo en la vida como si fueran problemas. No es así. Hay condiciones. Hay cosas que tengo que aceptarlas sí o sí. No puedo cambiarlas, no está en mí cambiarlas. No puedo cambiar el clima. No puedo cambiar una locación geográfica. Me refiero al hecho de estar en un lugar específico, a una hora específica, con un clima específico. No lo puedo cambiar. No puedo cambiar el hecho de que estamos en pandemia. Tengo que aceptarlo, no me queda de otra. Y la parte complicada, la parte que le toca a los gestionadores, son las situaciones o dilemas, donde no hay solución única, donde tenemos que empezar a asumir responsabilidades, donde tenemos que avanzar, incluso aprender sobre la marcha. Y finalmente citar un elemento que es parte de la legislación peruana y está en los principios de la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, no de minería, de todo el país. Es el principio de primacía de la realidad. ¿Tiempo atrás podríamos haber hecho muchas cosas? Sí, señor. Después de la guerra todos somos generales. Estamos aquí y estamos ahora. Entonces, lo que quiero transmitir con este webinar es básicamente un modelo de pensamiento conceptual de cómo tenemos que empezar a buscar esas rocas sólidas en el barro para poder apoyarnos y seguir avanzando de manera segura. Entonces, voy a regresar básicamente a las bases. Entonces, y ahí viene una cosa puntual. Todo lo que requerimos para gestionar seguridad, básicamente, tipo modelo DuPont, lo vamos a poder clasificar en 3 elementos. Lo procedimental, lo material y las personas. Lo procedimental es todo aquello que es intelectual y lo puedes mandar por correo electrónico. Un elemento escrito, una política, un procedimiento, un protocolo, un checklist, un plano en AutoCAD, si quieres. ¿Qué es lo material? Todo lo sólido. Aquello que yo puedo tocar y utilizar. Puede ir desde un EPP, un consumible, un equipo, una instalación, una infraestructura, un elemento electrónico de repente, también, ¿por qué no? Y finalmente, para que esto funcione requiero personas. Y ojo, no estoy hablando solamente de recursos humanos. Estoy hablando de personas, y la persona tiene sus propios problemas, sus propias motivaciones. Tiene un comportamiento, tiene un entrenamiento y un desempeño. Procedimientos, fácil de conseguir. Materiales, y tienes buenos compradores también. Depende de cuánto quieras gastar, o mejor dicho, cuánto quieras invertir en seguridad. Lo más difícil de gestionar siempre, ¿ya? Son las personas. Porque a la persona tengo que tenerla motivada. Si tú no conoces, si haces una operación minera y no conoces un tema, te capacito. Y la legislación misma exige que haya una cantidad de horas de capacitación al año. El mismo ISEN lo hace, ¿no? Por ejemplo, los cursos obligatorios. Oiga, pero yo no sé, por ejemplo, cómo desmontar un motor diésel. No, tampoco espero que lo hagas a la primera. Cuando tú no sepas un tema, te enseño. Y te enseño con las manos en el equipo. Te entreno. ¿Dónde está el reto de la gestión de la seguridad? Acá. Que mantengas a la gente motivada. Porque si una persona no quiere, no quiere. Y una cosa muy puntual. La legislación peruana está hablando del tema del derecho del trabajador a la negativa al trabajo inseguro. Y eso implica que el trabajador tiene todo el derecho a preguntar cuáles son los elementos y las condiciones de seguridad en tu trabajo. Ítala, muy buena pregunta, la vamos a contestar más adelante. Seguimos. Mira, acá hay que ser bien claro, ¿no? ¿Qué cosa es lo que motiva a la gente?
O sea, yo sé que queremos avanzar con la minería, sacar adelante el PBI nacional, poder tener fondos para la infraestructura o de la reforma política y todo lo que tú quieras, pero la gente trabaja porque tiene necesidad económica, así de simple. O sea, lo mínimo elemental que la gente requiere cubrir en su vida es esto de acá, lo seguridad y lo fisiológico. O sea, tú trabajas básicamente porque tienes un sueldo. Esa es la razón por la cual trabajas, pero no la única. Una persona no renuncia a un mal trabajo, renuncia a un mal jefe. Pero si tú en el trabajo, digamos que estás de acuerdo con tu sueldo, esperas ganar un poco más, siempre todos esperamos ganar un poco más. Pero yo encuentro además afiliación, amistad, afecto. Y además en el trabajo se me reconoce, tengo confianza, tengo autorreconocimiento, encuentro respeto, siento éxito. Oiga, esta persona está motivada y ya no busco, doy. Moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. Esa persona motivada es con la que yo quiero trabajar. Y ese es el reto que tengo que ponerme yo como gestionador de la seguridad o simplemente como gestionador de una operación minera. ¿Cómo mantengo a mi gente motivada? Lo peor que podría pasar es que entremos en un desacuerdo negativo, en un desacuerdo improductivo. El desacuerdo es parte de la vida humana, es normal. Estoy seguro que tus padres no estaban de acuerdo cuando quisieron ponerte el nombre. Uno quería el nombre de un abuelo y otro quería el nombre de otro abuelo. Es normal. La pregunta es cómo resolvemos esos desacuerdos. ¿Podemos resolverlos muy mal o podemos resolverlos muy bien? Y en ese momento tener un real diálogo, en que si no hay una jerarquía incluso el desacuerdo. Entramos al IPRC, ¿ok? IPRC es identificación de peligros, evaluación de riesgos, aplicación de controles. Perfecto, está fácil, está simple, lo conocemos. ¿Qué es un ATS? ITALA, análisis de trabajo seguro. Oiga, pero entonces el IPRC tiene que tener ATS. De hecho, el ATS es una forma de IPRC, una forma pequeña y reducida. Ahora vamos a ver, ¿ok? Vamos a tener que aclarar básicamente un par de conceptos cuando hacemos IPRC. Identificación, peligros, evaluación de riesgos, aplicación de controles. Yo tuve la muy buena suerte que saliendo de la universidad entré a trabajar a Orica, a logística. ¿Ya? Y pasé como una especie de maestría interna en gestión de la seguridad. Y yo aprendí todo el tema de IPRC en inglés. Yo lo conocía como HIRAX. Hazard Identification, Risk Assessments and Controls. Es exactamente lo mismo que hacemos acá y ahora. Es exactamente lo mismo. Algunos podríamos decir no hemos inventado nada, sí podríamos decirlo así, pero yo preferiría decir que estamos tomando las mejores prácticas internacionales. Eso suena mucho mejor. Un peligro es una situación, condición, un acto que tiene el potencial de ocasionar un daño. ¿Ok? Y un riesgo es la posibilidad de que el peligro se convierta en una pérdida ante la posible ocurrencia de un daño, incidente o accidente. O sea, el riesgo es la posibilidad de una ocurrencia por la seriedad si el incidente o accidente ocurre. Entonces pregunto yo, el virus del COVID, flotando en el ambiente, ¿no? En las micropartículas que uno puede estornudar o toser, ¿es un peligro o es un riesgo? El COVID como tal es un peligro. En este caso podríamos llamarlo una condición, si quieres verlo, o si tú te expones, podría ser una situación. ¿Cuál es el riesgo en este caso? Carlos, no te adelantes tanto, hermano, eso va para más adelante. Ahorita vamos a hablar del tema de medidas de control. Peligro, situación, condición. Acá está el COVID. Ya está. COVID-19. ¿Cuál es el riesgo? Señor, el riesgo es de que se me pegue el COVID y que desarrolles un síndrome respiratorio, que se te llenen los pulmones de agua, o que generes trombosis, que se te espese la sangre y que te mueras. O sea, ¿cuánta posibilidad hay de que ocurra y cuán serio podría ser un contagio? Aquí la pregunta, todas las medidas que estamos considerando y que está considerando de manera obligatoria el Estado para con las mineras, que son los entes más regulados de todo el país, así de simple, y lo son. Y sacamos protocolos y nos equivocamos y volvemos a sacar otro protocolo. La ley me pide esto. ¿Yo puedo hacer más? Por supuesto que yo no puedo hacer menos, pero ¿puedo hacer más? Sí. La pregunta es, ¿yo estoy atacando a la posibilidad de ocurrencia o a la seriedad si el incidente o accidente ocurre? En este caso, ¿estoy atacando a la seriedad de los síntomas del COVID? No. Porque lamentablemente eso es como
O sea, como un dado, hermano. O sea, hay gente que yo he conocido que le ha dado el COVID, lo pasa en su casa y se dieron cuenta cuando pasaron una prueba molecular, una prueba rápida, y dijeron, oye, tú ya tuviste COVID. Oye, qué suerte, ¿no? No, estamos atacando específicamente con estos nuevos procedimientos que estamos solicitando o se nos solicita que hagamos. ¿Qué estamos atacando? Estamos atacando específicamente la posibilidad de la ocurrencia. Eso es lo que estamos atacando, ¿ok? Me preguntan qué se hace primero, el I/C o los procedimientos. De hecho, se pueden hacer de la mano. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, lo que quiero decirles acá es que el peligro, la consecuencia es siempre una... ¿cómo se me logra esto? Estamos hablando siempre de una cuantificación. Y eso es básicamente lo que es el I/C. El riesgo es la consecuencia de lo que ocurre por la frecuencia y probabilidad. Entonces, todo el tema de gestión de la seguridad, ojo, estamos contando exactamente la misma historia, pero la podemos contar de diferentes maneras, ¿no? Es decir, yo puedo, por ejemplo, y esta es probablemente la metodología que a mí personalmente más me agrada, ¿no? En términos técnicos también. ¿De dónde viene las bases modernas actuales de la gestión de la seguridad? Pues la pirámide de Heinrich, la pirámide de Bird. El señor Heinrich era un ajustador de seguros. Lo que él hace es sacar estadísticas y más estadísticas, y se da cuenta que cada vez que muere alguien, antes hubieron 29 accidentes menores y antes hubieron 300 incidentes, y no avanzó más porque en su época no habían computadoras. El señor Bird retoma esta conceptualización, tiene mucha más fuente de información. Ambos dos estudiosos trabajan en empresas de seguro en su época, y el señor Bird, retomando esta conceptualización, dice, oiga, cada vez que hay un accidente fatal, antes han habido 10 accidentes graves, y antes han habido 300 accidentes leves, y antes de eso han habido 600 incidentes, y antes de eso hay condiciones inseguras. Incluso podríamos decir que antes de eso hay cuasi accidentes, y hay actos inseguros, condiciones inseguras, y tenemos incluso una organización que nos permite esos deslices. La lógica de la gestión de la seguridad es cortar la pirámide desde la base. O sea, se los pongo así. Y os voy a dar un ejemplo que probablemente sea el más simple que yo conozco y probablemente también el más efectivo, ¿ya? Imagínate que vas a trabajar en una operación minera, de las muchas que hay en el país. Digamos que te asignan una camioneta. Y digamos que el campamento a la operación está a 20 minutos. Está más o menos a 8.5 kilómetros, pero según el protocolo de seguridad en la operación minera, llegas en 20 minutos. Y te asignan tu camioneta. Y le preguntas a la gente, oye, ¿tú en cuánto tiempo estás llegando a la mina? Hermano, yo lo hago en 15 minutos. Otro dice, 12 minutos con cronómetro. Y otro te dice, oye, hermano, yo una vez en una reunión con mi superintendencia y con la gerencia general, he llegado en 8 minutos. ¡Ah, qué chévere, qué bacán! ¿Cuánta caña tiras, hermano? Ajá, ya. ¿Qué cosa pasa ahí, entonces? La gente agarra y empieza a corretear con la camioneta. Se acostumbran a hacerlo. Cada cierto tiempo va a haber un derrape, un resbalón, un frenazo. La gente dice, es parte de la chamba, parte del asunto, ¿no? Y de vez en cuando va a haber una cuneteada, un rozón contra una pared del cerro de repente, un accidente leve, un toquetón. Hasta que de repente en algún momento va a haber una cuneteada, un choque frontal, un choque contra otro vehículo. Y va a haber pérdida económica del vehículo. O lo que es peor, un accidente grave. Te puedes quedar cuadrapléjico, te puedes romper un brazo. O lo que es peor, podrías morir. Entonces, si yo corto de raíz, ya no llego a las muertes. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, si yo te dijera que el día de mañana, a las 3 de la tarde, 3:05, más en punto todavía, va a haber un incidente grave, un incendio en el Polvorín, a las 3:05 y a las 3:07 va a haber una explosión, pero que va a destrozar todo en un radio más o menos de 500 metros a la redonda, hasta meter en el cerro, y se va a sentir unos 20 kilómetros alrededor. ¿Tú a las 3 de la tarde, a las 3:05, a las 3:07, estarías en ese polvorín? Obviamente no. Pero no tenemos una bola de cristal que me diga
qué cosa va a pasar o qué cosa no va a pasar. Yo no puedo adivinar el futuro. ¿O sí? Nuestra bola de cristal, por decirlo de alguna manera, va a ser el hiper C. Porque yo justamente voy a tratar de mentalizarme y ver todo lo que podría pasar. Ojo, nuevamente, estamos hablando de la misma historia, la cual puede ser contada de diferentes maneras. Podríamos hablar de teoría de la causalidad, por ejemplo. Algunos otros programas, Safe Start, como sea un accidente. Podríamos hablar de Hearts and Minds. Podríamos hablar de la escalera de la cultura preventiva que viene de Hearts and Minds, o incluso de la curva de Bradley, ¿okay? La teoría del queso suizo. La misma historia se puede contar de la manera más simple o de la manera más complicada. Puede ser. Es más, te puedo contar la historia con dibujitos si quieres. Condiciones inseguras, actos inseguros, cuasi accidente, accidentes. ¿Sí? Es la misma historia. Pero prefiero contártela con la realidad. Porque este es nuestro día a día en el campo. ¿Sí? O sea, en toda operación minera arrancamos, ya sea que sea cobre, sea oro, plata, zinc, plomo, bueno, el molibdeno sale como su producto el cobre. Tenemos elementos reales, con riesgos reales en el día a día. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿voy a tener que cambiar todo mi hiper C por el tema del COVID? No. O sea, tú todavía puedes seguir muriendo por una explosión y puedes seguir muriendo aplastado y puedes seguir quedar atrapado en un molino, un brazo, por ejemplo, ¿no? O podrías intoxicarte con cianuro, o podrías quedarte en una piel de infección. O sea, todo puede seguir pasando. Simplemente que vamos a tener que agregarle una variable más, que es el COVID. Ahora, justamente por el tema del COVID, me permiten un segundo, y si ven ustedes esta imagen que está acá, se dan cuenta que estos trabajadores que están abriendo sus bolsas de cianuro de sodio en una planta aurífera para lixiviación, tienen elementos de protección. EPP, perfecto. Oiga, señor, una pregunta. ¿El EPP es el único elemento de seguridad? No, de hecho es el último. Si todos los que vemos el tema de gestión de la seguridad, vamos a saber que tenemos una jerarquía de controles de riesgos. Y primero voy a tratar de eliminar los riesgos en general, y al final, cuando lo que no haya podido eliminar, ok, ahí le meto EPP. Entonces, sigamos estos. Yo quiero hacer mi hiper C, ¿ok? Ítalo, tú me preguntas, ¿un hiper C debe estar acompañado de una ATS? Por supuesto. De hecho, quiero que entiendas el concepto. Identifico peligros, evalúo riesgos, aplico controles, ¿ok? El hiper C de la operación minera tranquilamente te puede tener 10.000 líneas de análisis, pero es porque vas a ver el área 100, el área 200, el área 300, o sea, chancado, molienda, químico, todo. El ATS es mucho más acotado. Es para un lugar, para un trabajo, pero el concepto es el mismo. Identificas peligros, evalúas riesgos y aplicas controles. Con una herramienta adicional, que podríamos llamarla programación neurolingüística. Es decir, mi ATS es como un mini hiper C para ese momento, para ese lugar. Yo lo hago con mis compañeros, con mi supervisor, lo firmo y digo, ok, lo estoy viendo y soy consciente de estos elementos de peligro, de estos riesgos y por ende de los controles que tengo que aplicar. Ya está. Entonces el ATS es como conceptualmente es como un mini hiper C. ¿Qué elaboro primero, los procedimientos o el hiper C? Buena pregunta, ¿ya? Es como el huevo o la gallina. Digamos que en realidad lo lógico ideal sería hacer primero el hiper C, o sea, la evaluación general de toda la operación. Y en ese momento tú vas a saber todos los elementos que tienes que tener. ¿Sí? La verdad de la milanesa es que casi nunca arrancamos de cero. O sea, muchas veces arrancamos con todo el paquete junto, ¿no? Porque no arrancamos de cero, solamente traemos elementos que ya están desarrollados. Ahora, justamente una de las cosas que yo utilizo para hacer hiper C son eso, tablas de peligros, riesgos y consecuencias. O sea, estas tablas de acá, ¿a dónde las voy a aplicar? A cada una de las operaciones en la mina. A cada una, y voy a tener que ser tan descriptivo como sea posible. Y voy a decir, oiga, acá tenemos riesgo mecánico, eléctrico, fuego, explosión, químico, físico, biológico, ergonómico, de locación, psicosocial. Un momentito, párame el coche, compadre. ¿Y qué es esto? Riesgo biológico, por supuesto. Hongos, bacterias, parásitos. Y ojo que si tú trabajas en la operación minera, puedes estar en la cocina, por ejemplo. Y también hay riesgo biológico. Si tú manejas los residuos sólidos, también tienes riesgo biológico.
sobre todo si estás sacando, por ejemplo, los baños portátiles. ¿Ok? Exacto, Zulay. Entonces, efectivamente, Zulay Medina, tu comentario es acertado. O sea, estamos hablando de gestionar un nuevo riesgo biológico, pero absolutamente todo lo que estaba antes no ha cambiado. Seguimos teniendo materiales peligrosos, seguimos teniendo elementos energizados, seguimos teniendo voladura, carreo, chancado. Todo está exactamente igual. Simplemente es que vamos a tener que agregar algún elemento adicional del IPRC. Incluso de repente el IPRC ni lo vamos a cambiar, ¿ah? Es muy probable. De repente lo que más bien vamos a cambiar sea algún protocolo o algún procedimiento específico. ¿Ya? Quiero que entiendan eso. Entonces, Carlos Ríos, en un momento llegamos a tu pregunta, que es, ¿qué medidas de control del virus deben implementarse? Entonces, yo por hacer mi IPRC, pues, tengo que recorrer la operación, al menos mentalmente, voy a desglosarla en sus partes, ¿ok? Y de ahí tengo un ranking de frecuencia de causas y tengo un ranking de severidad y consecuencias. Y eso que me lleva a una matriz de evaluación de riesgos. Entonces, cada elemento, cada línea de análisis tiene un ranking de severidad y un ranking de frecuencia de causa. Pregunta, ¿todas las medidas que vamos a aplicar para el control del COVID atacan a la severidad? No, porque la severidad depende de mi condición física. O sea, no puedo, lo que estoy atacando específicamente es esto de acá. Estoy atacando la frecuencia. O sea, no quiero que estés expuesto al virus. No quiero que, o sea, y tengo que poner la mayor cantidad de barreras posibles. Entonces, ahí viene el tema. Identificación de peligros, evaluación de riesgos, aplicación de controles, jerarquía de controles de riesgo. O sea, yo puedo hacer un muy buen análisis, pero si no aplico controles no hice nada. Entonces, yo puedo, según lo que me dice OSAS 18001, bueno, ahora ya estamos ¿en qué estamos ahora? ISO 45001, versión 2018 creo que es, ¿no? Bueno, tengo que corregir mi PowerPoint. Yo puedo eliminar, sustituir, meterle control de ingeniería, fierro sólido, meterle control administrativo, señalización, procedimientos, EPP. Algunas empresas mineras separan la colocación de guardas de control de ingeniería. Algunas la ponen antes, otros la ponen después, no hay problema. Otras mineras agregan un elemento adicional, por ejemplo, la respuesta de emergencia como un control para cuando todos los controles fallaron. Otras empresas te separan lo que son controles administrativos de lo que es señalización y lo ponen por separado, también es válido. Y hay una lógica en esto, ¿ya? ¿Cuánto es más efectivo un control cuando es más automático? O sea, cuanto menos requieres que la gente intervenga. Obviamente, ¿qué es lo más efectivo? Eliminar y sustituir. Y de ahí, los controles de ingeniería. El fierro, las guardas, la maquinaria, la mejor tecnología. ¿Cuál es el problema con la señalización, la advertencia, los controles administrativos y el EPP? Es menos efectivo por una razón muy puntual. Porque requiere que la gente quiera usarlos y quiera cumplirlos. O sea, ¿qué es más efectivo para evitar intoxicación con cianuro? Que yo ponga un cartel que diga peligro, elemento tóxico, o que yo ponga una reja electrificada para que nadie entre al almacén de cianuro. ¿Qué es más seguro? Y justamente ahí es donde viene el tema, ¿ya? No tiene sentido reinventar la pólvora, en especial si ya la inventamos y ya la dominamos. Lo que quiero decirles, especialmente acá a los jóvenes que están haciendo las preguntas, y ahora sí te respondo directamente, Carlos Ríos, ¿qué medidas de control de virus deberían implementarse? Tenemos cualquier cantidad de fuentes de información, y probablemente una de ellas, la mejor que encontré hasta ahora, sea la CDC. Tú dirás, ¿qué es la CDC? De Estados Unidos, el Centro para Control de Enfermedades. Creo que perdí algo acá, un segundito. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Señor Polo, ¿me puede escuchar? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Acá tenemos una consulta de Eugenio Vergaray. Ok. Si como control debería implementarse una ambulancia para el COVID-19 cerca a los frentes de trabajo. Buena pregunta. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿ok? Quiero empezar primero con este documento de acá. El CDC es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, es parte de la Secretaría de Salud. Y un documento que ellos sacan,
que se llama acá Estrategias para la Optimización en el Abastecimiento de Respiradores N95, te habla justamente de lo que trata esta presentación. Te habla de la jerarquía de controles aplicada al tema del COVID. O sea, esta presentación se hizo sola porque lo único que tuve que hacer fue leer este paper y más o menos entender qué es lo que te está diciendo esta hoja de acá. El link lo voy a dejar al final para que ustedes no se lo bajen y lo puedan revisar con más detalle, ¿ok? Pero un extracto de lo mismo es lo siguiente. A ver. Primacía de la realidad. Estamos en las operaciones mineras. No ha cambiado absolutamente nada, con excepción del COVID. O sea, la presencia del COVID. Sí, primero. Segundo, las operaciones mineras quisiéramos que fueran todas automatizadas. Eso no es así. Necesitamos gente. Y justamente el COVID no ataca ni a la voladura, ni al proceso químico, ni a la maquinaria, no. El COVID ataca específicamente personas. ¿Está claro? Entonces, controles y más controles. Pregunta, ¿voy a poder eliminar algo? No, no voy a poder eliminar. O sea, el día que tenga una vacuna, elimino. Ahí te creo. Ya. O sea, la vacunación, si quieres verla así, se va a poder considerar como eliminación o como sustitución. Si alguna vez ustedes han puesto una vacuna para H1N1, se han puesto una vacuna para la influenza, ¿no? Yo acá tengo, por ejemplo, mi última vacunación de la influenza, no sé si logran verla ahí, ya, fue la 15 de mayo más o menos. Y cuando me pusieron la vacuna, el brazo me quedó doliendo un día entero y como que me dio un poquito de fiebre esa noche. Pero aparte de eso, más nada. O sea, yo prefiero ese dolor de brazo y un poquito de fiebre un día a la probabilidad o la posibilidad de tener influenza. Lo mismo probablemente sea cuando salga la vacuna del COVID. Pero lamentablemente en este momento no tenemos esa posibilidad. No la tenemos todavía. Entonces, ¿qué cosa nos queda? Nos quedan básicamente los controles de ingeniería, los controles procedimentales, los protocolos, los procedimientos y, como última barrera, los EPPs. Eso es lo único que nos queda en este momento. ¿Ok? Ahora, a la pregunta, ¿podríamos poner una ambulancia? Sí, por supuesto. Pero la ambulancia, más que ya ser un control operativo, ¿qué sería? Un elemento final, sería respuesta a emergencia, o sea, preparación para respuesta a emergencia. ¿Es posible? Sí, sí es posible. De hecho, no conozco operación minera que no tenga ambulancia. Pero yo pondría una ambulancia en cada frente de trabajo, ni loco. Porque para empezar, entiendo una cosa, o sea, se supone, parte de mis protocolos es que nadie entra a la operación si yo no he tenido primero 15 días de cuarentena o de aislamiento. Y si yo no te he hecho pruebas para que ingreses, y yo no te hago seguimiento, o sea, estoy haciendo todo lo posible para que la probabilidad de exposición sea la más baja posible. ¿Ya? Lo que tú me preguntas es más o menos como cuando uno dice, y esto pasa en seguridad, que es el tema de sobrecontrol. ¿Ya? O sea, un exceso de control. Y te voy a explicar por qué. Hay un documento, por ejemplo, bien interesante, también lo voy a colgar, que es de 3M, ¿no? Que habla justamente del estándar 3M el estándar N95 norteamericano con respecto a la protección respiratoria. Y yo estoy hablando de dos cosas. Tú tienes elementos que han sido aprobados por la NIOSH y tienes los que han sido aprobados por la FDA. Ajá. ¿Cuál es el asunto acá? Es bien interesante. Porque si yo tengo un respirador aprobado por NIOSH, imagínate un respirador de media cara con filtros, ¿qué cosa es lo que está protegiendo? Está protegiendo mi inhalación. O sea, no me importa lo que yo bote, me importa lo que entra. Si yo, por ejemplo, soy un trabajador que trabajo en la industria alimentaria norteamericana, mi respirador está aprobado por la FDA, Food and Drug Administration. ¿Y sabes lo que protege? Protege la exhalación. Porque si yo estoy manejando, por ejemplo, un empacador de tomates, ¿qué es lo último que quiero? Que mi saliva salga. Cuando tú cruzas ambos dos mundos, inhalación y exhalación, ¿qué es lo que tienes? Un respirador de categoría quirúrgica. Por ejemplo, imagínate a un cardiólogo hace una operación a corazón abierto. Y el compadre está sudando. O sea, ustedes han visto las películas como el paso del trapito. El hombre pone su música, tiene aire acondicionado, tiene que pararse un rato y estirar las piernas. Es una persona. Y ese compadre, imagínate que agarre y en lo que está operando el corazón, ¡guau! Se le sale un estornudo, se le sale un moco y se queda dentro del pecho de la persona.
Ese es uno. Segundo, ¿qué pasaría si la persona está contaminada y entra algo en él? Entonces, quiero que entiendan eso. O sea, cada elemento, cada EPP tiene una lógica de uso, una lógica de funcionamiento. Por eso es que te dicen, por ejemplo, oiga, ¿por qué razón en Lima o en las ciudades en general no tiene sentido utilizar respiradores de media cara con filtro o de cara completa si quiero? ¿Por qué? Porque te va a proteger a ti, por supuesto, a mí me protege porque te está protegiendo toda mi respiración. Pero ¿cómo es la exhalación? La exhalación es libre. O sea, me protege a mí, pero no protege al resto. Una mascarilla con válvula, yo tengo mascarillas con válvula, son muy buenas. Claro, pero me protegen a mí, no protegen al resto. O sea, lo que tenemos que hacer es bajar el potencial de transmisión. O sea, me protege a mí cuando respiro, pero también protege a los otros cuando yo exhalo. Eso es lo que requiero. Y es así de simple. ¿Ya? Es así de simple. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener en una operación minera son 3 tipos de controles. Controles de ingeniería, salas de aislamiento, equipos de aislamiento, barreras, controles administrativos y señalización, como el lavado de manos, aislamiento social, distanciamiento social y cuarentena. Podríamos acá incluso agregar una cosita más, que podría ser, por ejemplo, la descontaminación constante. ¿Ya? Te voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un camión, un Caterpillar que te mueve 250 toneladas, ese camión está trabajando 24 horas al día. ¿Cuántas personas entran a ese camión? Probablemente entran 3 por día, o sea, 3 turnos, ¿no? Cabe la posibilidad de que una persona se le haya pasado todos los controles al ingreso y llegó con COVID al camión, y en el camión estornudó un par de veces, o en la camioneta, o en la ambulancia. Bueno, empecemos a meterle el tema de descontaminación. O sea, mejor dicho, en este caso no es descontaminación, la palabra específica es desinfección. Descontaminación es cuando tengo materiales peligrosos. En este caso estamos hablando de una potencial infección. Desinfecten todo lo que puedan. Entonces, ¿qué va a ser lo más práctico acá? Carlos Ríos me pregunta, ¿qué medidas de control de virus deberían implementarse? No, deberían no, tienen que implementarse. O sea, les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo de Estados Unidos. La empresa Thalia Capos, que fabrica capotrastes para guitarra, me gusta tocar guitarra, tiene un taller de maestranza. Hicieron una cosa bien interesante, se bajaron un modelo del MIT de lo que es una cabina para aislamiento de personas cuando la vas a intubar. Te das cuenta cuando una persona que está con COVID, ese compadre ya no está tranquilo, está tosiendo por todos lados, escupe y todo lo que puede. Entonces, a ver, ponga a tu médico o ponga a tu enfermera a intubar a esa persona. Entonces dijeron, oye, le ponemos esta cuestión en la cabeza a la persona justamente para evitar que toda esa salpicadura le caiga al personal médico. Eso es un control de ingeniería. La pregunta es, ¿cuántos controles de ingeniería vamos a poder poner en una operación? O sea, ¿vas a poder aislar, por ejemplo, un tablero eléctrico para el COVID? ¿Vas a meterle algún elemento adicional, por ejemplo, a tu retroexcavadora? Probablemente, donde podamos meter algunos controles de ingeniería adicionales, tal vez sea en el comedor, de repente en los tópicos médicos, en algunas áreas administrativas, pero lo único que nos queda en realidad es considerar la operación minera como si fuera una pequeña isla. Y nadie que tenga el mínimo potencial de estar contaminado pasa. Cabe la posibilidad de que llegues asintomático y pases, ok. Por eso es que constantemente, mientras que estás adentro, tengo que controlarte. Y si resulta que una persona entró asintomática y se pasó todos los controles, pues tendremos en ese momento como empresa y como operación hacernos responsables y sacarlo de la operación. No solamente por su seguridad, por la seguridad de sus compañeros. ¿Okay? Nosotros podemos cometer muchos errores en el camino y probablemente los sigamos cometiendo. Pero de lo que nunca nos deben poder acusar es de no hacer nada. ¿Ok? Marco, tiene usted un par de preguntas en el chat. Adelante. Sí. Nos preguntan si... Bueno, hay algunas empresas que están considerando dentro de su jerarquía de control y eliminación el quedarse en casa. ¿Eso está correcto? Y también tenemos otra observación al respecto, si las restricciones sobre la edad y la condición física, están actuando sobre las consecuencias.
y también sobre la probabilidad de contagio. No, en general, a ver, te hago una pregunta, ¿ya? A ver. ¿En qué momento podríamos decir que estamos actuando sobre las consecuencias? Te doy un ejemplo súper claro. Yo estuve en una mina en Cajamarca, haciendo un tema de consultoría, hasta el día 12 o 13 de marzo, ¿ya? El sábado 14 creo que fue, marzo. Me acuerdo porque estaba en el aeropuerto y todo el mundo está con su mascarilla y están desesperados por salir de Cajamarca, todos en mancha, el sábado 14, ya me acordé. Sábado 14. Y yo estaba en la mina, y les juro, ni siquiera me metí en internet, no vi noticiero, o sea, yo no tenía ni idea de que ya estamos a punto de entrar en cuarentena. Así te lo pongo, ¿ya? Y obviamente los que estaban de días libres dijeron, compadre, si no las tomo ahorita, no las tomo nunca, porque si no me quedo adentro y no salgo. ¿Ya? ¿Qué sería peor? ¿Que me dé COVID en la altura, en la sierra, con frío, o sea, para que se complique más? ¿O que me dé COVID en mi casa, en la costa? Si vives en la costa, monstruo, pero si tú también vives en la sierra... Yo personalmente creo que todo lo que estamos haciendo acá es para evitar la frecuencia, ¿no? O sea, el potencial de que yo tenga un contacto de... En el momento que a mí me entre el virus, y acá quiero ser bien claro, ¿ya? Y esto es una opinión personal, pero considero tener suficiente sustento técnico para poder opinar lo que estoy opinando. Yo creo que todos, absolutamente todos, vamos a tener COVID en algún momento, si es que ya no lo hemos tenido. ¿Ok? El tema es, algunos pasarán el COVID y no se darán cuenta, porque su organismo mal que bien reaccionó bien. Algunos tendrán el COVID y tendrán un par de días de gripe o un par de días de tos, se les irá el sabor. Oiga, quédate en tu casa, aíslate, pero haz algo, haz ejercicio, respira, camina, salta. Si puedes respirar, sigue respirando. O sea, empieza a hacer ejercicio. Así se los digo porque ya a un consultor nuestro ya le pasó. El hombre es ex militar y es ex policía. Él mismo se aisló y ¿qué cosa empezó a hacer? Rutinas de ejercicio diario. Rutina y rutina y rutina de ejercicio. A la Policía Nacional, ¿qué cosas han hecho últimamente? Dicen, señor, si usted tiene COVID, no vaya a su casa, quédese en el cuartel. Y 15 días en la escuela de policía, ¿qué cosas hacen? Todos los días, a levantarse temprano, a correr, a disparar, se te pasan 15 días, hermano, como agua. Si una persona está tan mal que tiene que llevar al tópico, ok, lo evacúas, pero si estás con COVID, pero todavía puedes respirar, puedes comer, muévete todo lo que puedas. Pero háganse la idea que a todos nos va a dar en algún momento. ¿Cuál es la idea? Que nos dé cuando, uno, ya haya suficiente camas de hospital y respiradores para los casos más graves. Segundo, cuando ya haya un protocolo médico aprobado y certificado que si te da COVID, con eso te curo. Perfecto. Y tercero, cuando ya tengamos vacuna. Cuando tengamos vacuna, de repente nos olvidemos de todo lo que estamos hablando ahora y sigamos haciendo nuestra vida como lo hacíamos antes, o de repente nos demos cuenta que sí, pues, o sea, hay muchas cosas que podría hacer y no hice antes, ¿no? Tú me dices, por ejemplo, el tema del teletrabajo. Hace unos días salió una nota bien interesante de la gente de Antamina, por ejemplo, ¿no? Tú ves un pata que en su casa ya se hizo su oficina, se puso un televisor gigante, 3 computadoras y se puso a trabajar desde su casa. Acá está la nota, mira. ¿Se logra ver, señor Marco? Sí, sí. Acá está. Ingenieros de Antamina logran dirigir operaciones de campo desde su casa. Ahí está. ¿Ah? O por ejemplo, a ver, ¿qué más te podría contar acá? Mira, el tema de EPP es súper importante, sí. Al respecto tenemos dos preguntas, ingeniero. Siga. Me pongo a razonar, me pongo... Pregúntese, por favor, señor Marco. Carlos Corrales hace una observación. Dice que los respiradores de 3M que se usan en mina con cartuchos para gases y polvo, si es correcto utilizarlo en esta situación, o solo el cartucho de gases. Por su parte, a ver, que John Campana pregunta si es correcto utilizar los respiradores Drager tal como se está haciendo en el sector salud. Ya. A ver,
Déjame traer un ejemplo específico, no me cortes, ¿ok? Esto, te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Esto es un respirador Drager PFF2 con válvula de exhalación, ¿ok? Yo tenía de estos y me los compré al inicio de la pandemia. Son súper buenos, son ergonómicos, todo lo que quieras. 3M tiene los suyos, por supuesto la gente del Delta Plus también tiene los suyos, ¿ok? Pero esto no es, esto quiero que entiendas la lógica, ¿ya? El elemento filtrante en sí es la tela, ¿ya? ¿Cómo está constituida esta cuestión? No sé si se logra ver, señor Polo. Mira, son capas de tela, incluso con una pequeña capita de carbón, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lógica? Que tú te pones esto, respiras y la tela es la que filtra. Mira, de eso está hecho, ¿ok? Hasta ahí estamos protegiendo la inhalación. Si tú lo vas a ver desde el punto de vista de la operación minera, si tú tienes marca 3M o MSA, por ejemplo, tienes unos cartuchos moraditos que son los filtros HEPA, son equivalentes a esto. Si tú tienes un cartucho amarillo, es para gases ácidos y vapores orgánicos. Perfecto. Pero no es para particulados. Tienes que tener necesariamente uno de particulados encima, aunque sea como prefiltro o como sobrefiltro, ¿ya? ¿Cuál es el problema con esta mascarilla específicamente? El problema no es la capacidad filtrante, el problema es esto, que tiene una válvula de exhalación. ¿Para qué? Para que sea más fácil botar el aire. Porque esta máscara está pensada para protegerme a mí, no para proteger al resto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo exhalo, básicamente estoy botando todo mi aire para afuera. No hay un filtro acá. Esto no es un filtro, es solamente una válvula de exhalación. Entonces, quiero que entiendas, si tú puedes tener una máscara muy buena para la operación minera, sí. Y acá va a pasar una cosa bien interesante, ¿ya? Primero y antes que nada, probablemente lo más importante que tengamos que considerar para el efecto del COVID es el sentido común. ¿Ya? Es el sentido común. Que muchas veces no es el más común de los sentidos. Pero segundo, por favor, estamos hablando de gente de ciencia, gente que hace cosas, utilicemos y consideremos fuentes de información. O sea, el Facebook no necesariamente es la mejor fuente de información. Pregúntate de dónde sacaron esa información, de dónde sacaron esa infografía, de dónde sacaron ese reporte, cuál es la lógica sobre cierta recomendación. Pero al mismo tiempo evita sobrecargarte de información. O sea, lo que estamos haciendo acá es buscar esas rocas sólidas sobre las cuales nos vamos a parar para ir avanzando. Ingeniero Lostando, respecto de su reciente afirmación, uno de los participantes hace una observación bastante precisa, ¿no? Arthur Cochachín dice, ¿cómo se puede hablar de hiper C para terminar diciendo que a todos nos va a dar COVID? Es respecto de reciente afirmación suya, ¿no? Así es. Nuevamente, ¿qué cosa es un hiper C? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de controles, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el corazón del análisis acá? Es esto. Ranking de severidad por frecuencia. Yo te lo vuelvo a repetir. Es lo más posible, es lo más probable. A todos nos va a dar COVID. ¿Qué prefieres? ¿Que te dé COVID cuando estés en el campamento o que te dé COVID cuando estés en tu casa? ¿Qué prefieres? Segundo, tú puedes responder tal vez por ti mismo. Si estás joven, si estás fuerte. Si y te llevas el COVID a tu casa donde está tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus tíos, tu sobrino recién nacido, tu hijo. Entonces, la severidad del COVID, o sea, de qué tan fuerte me dé, no necesariamente viene de un tema externo, viene más bien de mi constitución física, ¿ya? O eventualmente de la disponibilidad, si quieres verlo así, de servicios médicos. ¿Dónde vas a encontrar un respirador, o sea, 20 camas de UCI en la mina o fuera de la operación minera? Lo que yo estoy tratando de hacer acá, y que quede muy claro, es el hiper C es una de las mejores, si no es la mejor herramienta a nivel mundial para el tema de gestión de la seguridad preventiva. Estoy atacando esto de acá.
estoy atacando la posibilidad de que me dé COVID. Eso es lo que estoy atacando principalmente. Si no, amigo mío, ¿por qué razón la legislación es tan clara en decir que si tú encuentras a una persona con COVID en tu operación, y esto no solamente es para mineras, ¿no? Es para todas las empresas, todas, ¿no? Es tu responsabilidad como empleador evacuar a esa persona de manera segura, de manera inmediata, pero además sin poner en riesgo al resto de la población de trabajadores. Entonces, por esa razón, digo y me sostengo en el comentario que he hecho. Salvo mejor parecer, como suelen decir los amigos abogados. Justamente, y ahí es a donde quiero ir, ¿ya? Yo he visto gente acá en Lima que va al supermercado, o sea, caminando o en bicicleta, qué sé yo, ¿no? He visto gente, por ejemplo, con su máscara de media cara. Y el pata cree que está seguro. Sin cartuchos, sin filtros. ¿Para qué? O sea, lo que estás haciendo es en realidad acumular atmósfera en tu cara. Eso es lo que estás haciendo. Segundo, veo gente que utiliza su respirador con un cartucho amarillo, un cartucho blanco, un cartucho negro. Negro para vapores orgánicos. Blanco, gases ácidos. Amarillo, gases ácidos y vapores orgánicos. Sí, pero es que esos cartuchos no están diseñados para los particulados. El que es moradito, el que es así de este tema de tipo papel con filtro, con capas filtrantes, ese es el que es para particulados. Y ojo, tú tienes no solamente N95, tienes un R95 y tienes un P95. Y tú te preguntas, oye, ¿y por qué la N, la R, la P? R es resistente y P es contra, o sea, partículas secas, partículas levemente grasosas y hay otra que te aguanta hasta grasa. ¿Ya? O partículas aceitosas, mejor dicho. Y tienes 95% de eficiencia, 99% de eficiencia y 100% de eficiencia. Y en la mina usualmente no usamos N95. ¿Sabes qué cosa usas? Usas P100. Es mucho mejor. Y más caro también, por supuesto. Pero nuevamente la lógica. Los respiradores industriales te protegen a ti. No protegen al otro. Esa es la lógica que usamos en las ciudades. Por eso todos usamos respiradores chiquitos, aunque sean mascaritas, ¿ya? Para que no salpicarle al resto. Pero si estás en la operación minera, ahí sí, compadre, sin ningún problema, y ahora sí con más ganas, usa tu respirador y ponte no solo tus cartuchos, sino también tus filtros. Y fíjate, ¿son N95? ¿Son R95? No, compadre, son P100. La gran mayoría son P100, o sea, son incluso más resistentes. ¿Podemos en ese momento ser un poquito egoístas? No. Tenemos que seguir siendo total y completamente solidarios. O sea, yo me cuido, y acá voy a citar específicamente una de las metodologías de trabajo, que esto lo aprendí mucho con la gente de Engie Energía Perú, Hearts and Minds. Y te habla que en tema de gestión de la seguridad, de la cultura de la seguridad, tú hablas en primera persona, segunda persona, tercera persona, no. Pero yo digo así. Primera persona, ¿cuál es la primera persona que me preocupa? Yo. Yo me cuido. Tiene lógica, ¿ok? Segundo, yo cuido a mis compañeros. Claro, somos un equipo de trabajo y eso está muy bien. Pero tercero, yo tengo que dejarme cuidar. Esa es la parte más difícil. Luchar contra nuestro propio ego. Si yo estoy en una operación minera, te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Operación minera subterránea. ¿Cuánta gente entra a una operación minera subterránea y se le asigna su respirador y se le asigna sus filtros, porque ahí estamos hablando de particulados principalmente, y no lo usas? Porque hace calor, porque es incómodo, porque yo soy macho, porque Dios está conmigo y a mí no me va a pasar nada, estás conmigo, estás con Dios, ¿no? Porque a mí el COVID me tiene miedo. Discúlpame, pero tu responsabilidad puede justamente afectar a tus compañeros. O al revés. ¿Qué pasa si una persona sí tiene COVID y él sí usa su máscara, pero lamentablemente exhala? Tú estás sin respirador, inhalas, y ¿sabes qué va a pasar? Que vamos a perder tiempo y horas hombre para evacuarte y para salvarte la vida a ti. Y lo vamos a hacer, por supuesto que lo vamos a hacer. Y vamos a asumir la responsabilidad, por supuesto que sí. Pero en ese momento te digo, ¿y por qué mejor no en toda la operación empezamos a hacer lo que debimos haber hecho siempre? Que es utilizar correctamente nuestro EPP. Así de simple. Ahora, fuentes de información sobran. La cuestión es simplemente saber dónde buscar la información. Como les dije, esta presentación prácticamente, la lógica
de esas afirmaciones la encuentro acá, que es un documento del Centro para el Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos, pero no es la única fuente. O sea, fuentes de información, jóvenes, es lo que más deberíamos poder fácilmente encontrar. Les voy a mostrar algunas. ¿Ya? Tú tienes, por ejemplo, normatividad australiana, porque Estados Unidos no lo es todo. Aunque Estados Unidos tiene muy buena información. Ya está. Oiga, ¿cómo hago yo para explicarle a la gente un poco más y con dibujitos cómo es el tema del COVID? Bueno, el New York Times tiene por acá una infografía que te explica paso a paso cómo es la lógica del contagio del COVID, por si tú tienes necesidad de explicárselo a alguien en una inducción, ¿no? Y lo mismo vas a pasar si tú sigues buscando planificación, por ejemplo, la diferencia entre las máscaras que se deben utilizarse, cuáles son las guías de NIOSH para poder seleccionar protección respiratoria. Y nuevamente acuérdense, COVID no lo es todo. COVID es aquí y ahora, sí, pero no lo es todo. Si tienes que explicarle a la gente con dibujitos, hermano, ¿por qué razón tenemos que tener aislamiento social? Porque el aislamiento social funciona. Y es matemáticamente demostrable, así de simple. ¿Ya? Miren, por ejemplo, la evolución del contagio sin aislamiento social y miren ustedes la evolución del contagio con aislamiento social, por grupos. Y cuando dices, ya, suéltalos. Y después, ¿qué pasa si yo tengo aislamientos particulados o inamovilidad? Solamente algunos se convierten en vectores de movimiento. Lo que estás reduciendo, ¿qué cosa es? ¿Qué tan fuerte es el COVID? No. Estás reduciendo la frecuencia. ¿Quieres explicarle a la gente cómo es el COVID día por día? La Nación en Argentina tiene igual una infografía muy detallada que te explica justamente cómo es que vas a tener síntomas del COVID paso por paso, día por día, a medida que avanza la enfermedad. Oiga, tengo que calcular, por ejemplo, cómo hago mi dilución de cloro, o sea, por lejía. ¿Ok? Acá en una página web de Canadá te dicen a qué concentración es tu lejía, cuántos ppm quieres, cuánto quieres usar, y te lo dan en litros. No tienes para medir litros, calcúlalo en cucharitas. ¿Ya? Calcúlalo en tazas si quieres, pero o sea, te la pone fácil. Oiga, ¿realmente quiero meterme en el tema del COVID? Perfecto. Bájate el manual completo de Wuhan, compadre, porque está en internet y está libre, en español. No sé si alguien tenga realmente ganas de leerse toda esta cuestión, porque esto es como para médicos. Pero no cuesta absolutamente nada. Incluso me acuerdo porque un amigo que es policía, antes de que saliera el protocolo para la policía, me preguntaba, oye, cuando un fiscal ordena un levantamiento de cuerpo y el cuerpo tiene COVID, ¿cómo hacemos? Protégete, pues, hermano. Y te cuento que, por ejemplo, en España puedes encontrar incluso un documento técnico completo, que es el protocolo o procedimiento para el manejo de cadáveres. O sea, información hay por todos lados. La cuestión es que nos dediquemos a buscar la información, que aprovechemos esta crisis para aprender, que lo peor que nos podría pasar es que terminemos esta crisis y no hayamos aprendido absolutamente nada. Es lo peor que nos podría pasar. No podemos desaparecer el COVID milagrosamente, no. Vamos a tener que aprender a vivir con el COVID. Oiga, pero señor, ¿y cuándo termina el COVID? ¿Cuándo regresamos a la vida normal? La vida normal como la conocías ya no va a regresar. Ahora es lo que llamamos el nuevo normal. Y ese nuevo normal es bien interesante por una razón bien puntual, ¿ya? En este momento en que estamos en crisis, ya pasó, esto ya no es emergencia, esto es crisis, ¿ya? En este momento puntual y específico, que tenemos tiempos asentados en la casa, en que tenemos tiempo de disfrutar de la familia, de extrañar a los amigos, o sea, de verdad, ¿quién no extraña irse a empezar a tomar una cerveza o jugar pelota con los amigos? O sea, yo no extraño sinceramente irme a un super restaurante a comer, tengo mi comida acá, no me hace falta algo caro, no. Pero extraño el contacto con las personas, salir, caminar un poco. ¿Sabes lo que termina pasando acá? Nos damos cuenta realmente de las cosas que son importantes. Uno. Pero segundo, y citando a González Prada, nos estamos dando cuenta de todo lo que está mal y que estamos haciendo mal como personas, como sociedad, como empresas, como país, como gobierno. Donde pongo el dedo, salta la pus. Oiga, señor, tenemos que descontaminar las ambulancias después de transportar a una persona con COVID. Perfecto. Te pongo una pregunta, ¿y antes lo hacías o no? Oye, tengo que descontaminar el EPP de los bomberos, ¿y antes lo hacías o no? Oiga, hay que reconocer el derecho del trabajador a no subir a la operación si está enfermo. Ajá, con COVID. ¿Y antes? Oiga, y tenemos que hacer acuerdos que sean beneficiosos para el trabajador, para el empresario, para el Estado, por supuesto.
¿Cuándo nos hemos sentado a pensar en esas cosas? Entonces, jóvenes en general, el COVID no debe ser un cuco para los gestionados de seguridad, debe ser una oportunidad justamente para tener conceptos mucho más claros, debe ser una oportunidad para sentarnos a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, debe ser una oportunidad incluso para aprovechar el tiempo, como ahora. O sea, me dicen, oye, ¿tienes una hora para compartir con la gente en Internet? Con todo el gusto del mundo, sin ningún problema. Podemos salir de esta crisis bien, muy bien o muy mal. Y eso dependerá de cada uno de nosotros. ¿Okay? Finalmente, señor Marco, ¿más preguntas? Sí, tenemos algunas observaciones, preguntas de algunos participantes. Por ejemplo, Javier de la Cruz comenta sobre enfermarse de COVID en una unidad minera, si es una enfermedad ocupacional y si la responsabilidad es de la empresa. Qué excelente pregunta. Excelente pregunta porque ya me iba a ir sin responderla. Y esa misma pregunta, justamente hace unos días, me la hizo un amigo que es abogado. ¿Ya? Estábamos revisando unas publicaciones y justamente te habla de ese tema, ¿no? De que ahora el COVID se considera enfermedad ocupacional. Te hago una pregunta. ¿Tú te podrías imaginar, ustedes se podrían imaginar, ¿ya? Que una persona, ¿okay? Un trabajador, quisiera pasarse de vivo, ¿ya? Y fingir que tiene COVID para que lo evacúen de la operación minera? ¿Podrían pensarlo o no? ¿Usted qué cree, don Marco? Bueno, me parece que éticamente no es correcto, ¿no? Obviamente, éticamente, esa es la respuesta. Éticamente no es correcto. Pero ¿a usted se le ocurre que alguien podría hacerlo o no? Podría, como posibilidad, por supuesto. Yo le podría decir que ya lo han intentado. Y más de una vez. Porque mira, si tú tienes que empujarte 15 días de cuarentena, en tu casa, en un hotel, pagado por la empresa o pagarlo por tu bolsillo, tienes que aplicar una prueba el inicio, al medio, al final, y recién cuando se den cuenta que estás sano, o que vas a entrar a la mina, y como la cosa está difícil, ya no va a ser 21/7. Tranquilamente puedes empujarte un 45/15, un 60/20, tranquilamente. ¿Eh? A la pregunta, entonces. Si yo me voy, ¿ya?, a la legislación nacional en salud y seguridad en el trabajo, vamos a ver. Justo el otro día estuve haciendo ese mismo ejercicio, ya vamos a ver si me sale tan rápido como fue la vez pasada. Y yo busco en la ley lo que es enfermedad, principio de la responsabilidad, principio de la consulta, principio de la primacía de la realidad, por supuesto, ¿ya? Mira acá, la ley que te dice, principio de responsabilidad, el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad, COVID, que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas. Pregunta, ¿exactamente qué actividad te causa COVID? ¿Acarreo de minerales? ¿Trabajo en planta hidrometalúrgica? ¿Daño postural? O sea, el COVID no sale de una veta en la tierra, sale de persona a persona. Yo personalmente considero que el tema del COVID, por un lado, sí, el empleador es totalmente responsable de todo lo que le sucede al trabajador dentro de la empresa. ¿Ya? Si tú pasaste todos los controles, ingresaste a la operación minera y por alguna razón de la vida eres asintomático y te empiezas a mostrar los síntomas graves estando en la operación, ok, yo como empleador es mi responsabilidad sacarte de la empresa de manera segura, llevarte a un hospital, reconocer tus días de trabajo. ¿Ya? Si tienes que tener descanso médico, tendrás descanso médico, eso no es ningún problema. Pero no considero yo que el COVID sea una enfermedad ocupacional, porque no fue generada por un elemento de trabajo. Sin embargo, si yo me voy a la política nacional de salud y seguridad en el trabajo, política nacional, que es antes que la ley, estamos hablando de política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Estamos hablando del decreto supremo 002-2013-TR, que aplica para todo el país.
Y dice, reconociendo que los accidentes y enfermedades profesionales afectan el derecho a la vida y a la salud de muchas personas y tienen un impacto negativo. Perfecto. Entonces la pregunta es, la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Perú tiene por objeto prevenir los accidentes de trabajo. Miren esto, prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y reducir los daños que se pudieran considerar a la salud de las trabajadoras, trabajadores, que sean en consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo que estos realizan. Esta es la respuesta. ¿Ya? Provenir un accidente de trabajo. Accidente de trabajo lo entiendo. Enfermedad profesional, entiendo lo que es enfermedad profesional. O lo que te sobrevenga durante el trabajo. ¿Por qué crees entonces que la lógica es hacer todo lo posible para que la gente que entra desde la garita de control, yo tenga la mayor de las certezas o la mayor de las probabilidades de que esté limpio y sano? Es lo que voy a intentar, ¿no? Ahora, acá es muy complicado porque la pregunta es, esta enfermedad ocupacional, y acá viene el principio de, mira, responsabilidad. Asumir oportunamente las implicancias económicas y las contempladas en las normas vigentes derivadas de un accidente o enfermedad que sufra una persona en el desempeño de sus actividades productivas o a consecuencia de estas. Una enfermedad ocupacional, yo diría que es a consecuencia de la actividad profesional. Pero el COVID no es una consecuencia, es algo que ocurre en o durante el desempeño. Es un tema más que nada de una probabilidad de tiempo y de lugar. Si tú me dijeras, por ejemplo, que un trabajador tiene lumbalgia, ¿ya? Que tiene un esguince, que un trabajador incluso tiene síndrome de túnel carpiano porque se la pasó mucho tiempo en la computadora escribiendo, ok, eso te creo que es una enfermedad ocupacional. Pero en mi opinión, el COVID no es una enfermedad profesional. Pero es una enfermedad que te puede ocurrir durante el desempeño de tus actividades, sí. Que tienes todo el derecho a la salud y la seguridad, que te evacúen, que te traten, totalmente de acuerdo. ¿Ok? Pero esa es mi opinión, básicamente, y como les digo, la sustento en la legislación vigente. Ingeniero Lestano, los participantes Marco Rodríguez y Luis Inche hacen una referencia al comportamiento y, por supuesto, a la aplicación de la seguridad basada en el comportamiento. ¿Qué comentarios podría hacer al respecto? Ya. Cuando hablamos de seguridad basada en el comportamiento, el famoso BBS, Behavior Based Safety, yo te diría que es un programa muy, muy bueno, pero que incluso puede ser superado por algo mejor. ¿Cómo así? Cuando tú aplicas un programa BBS, tú tienes gente que está en la operación minera caminando, por ejemplo, y un trabajador te dice, amigo, tienes que poner tu respirador correctamente, ¿ya? Lo estás usando de adorno. Y la otra persona que te dice, oh, gracias compañero por decirlo. Entonces, te hace una planillita, la firmas. Es anónimo, pero por lo menos que estás teniendo estadísticas acumuladas para saber que las cosas están ocurriendo. Y eso está muy bien. Pero hay un pequeño problema con el tema de la seguridad basada en el comportamiento. Y te lo voy a plantear de esta manera, ¿ya? ¿Tu comportamiento es el mismo cuando estás en el trabajo, con tus compañeros, en el comedor o con tu superintendente? ¿O varía según dónde estés? ¿Tu comportamiento es el mismo en la casa con tu esposa que cuando estás con tus amigos jugando pelota, que tiran un fulbito y después un fulbazo? El comportamiento muchas veces está referido al ambiente en el que te encuentras, al ambiente físico y o social. Tú podrías ir un pasito más allá en la gestión de la seguridad. Y ese pasito más allá, ¿sabes cómo se llama? Se llama seguridad basada ¿en qué? En la actitud. ¿Sabes por qué? Porque la actitud no viene de afuera, la actitud viene de adentro. Entonces, si tú le dices a la persona, oye, hermano, siendo francos, así, ¿qué te motiva a ti a venir al trabajo? ¿Apoyar al PBI nacional? El desarrollo. Hermanito, a mí me motiva una cosa bien puntual. A mí me motiva mi sueldo. Yo vengo a trabajar básicamente porque me están pagando. Esa es la realidad. ¿Ok? Y está perfecto. No tiene nada de malo. Y te das cuenta que todas las personas requerimos trabajo. Todas las personas requerimos comer. Todas las personas requerimos dormir. Quiero tener mi casa. Quiero comprarme mis cosas. Quiero que mi hijo vaya al colegio. ¿No? Oye, quiero ser parte de un grupo de trabajo. Quiero sentirme bien con mis amigos. Quiero ser reconocido profesionalmente. Entonces, y ahí viene el tema de Hearts and Minds, ¿no? O sea, que yo me cuide a mí mismo no es difícil, o sea, es totalmente
intuitivo. Cuidarme a mí mismo es intuitivo. Cuidar al otro es incluso un tema cultural. ¿Acaso nosotros no cuidamos a nuestros hijos, por ejemplo? O a mi pareja, o a mis compañeros. Oye, hermano, cuídate. Lo difícil es dejarme cuidar, porque yo siento que soy todopoderoso, inmortal, soy el macho alfa, ¿no? Estás conmigo, estás con Dios, hermano. O sea, a mí el ácido sulfúrico me respeta, o sea, me tiene miedo. ¿Yo para qué voy a usar EPP? Lo difícil es dejarte cuidar. Y ahí lo que tú requieres aplicar ya no solamente es una seguridad basada en el comportamiento, es una seguridad basada en la actitud de las personas. Y acá justamente es donde se aplica una herramienta muy poderosa, que es, algunos me dicen que no es un término académico claro, ¿ya? Pero yo lo conozco como programación neurolingüística. O sea, una cosa es que yo te dé una orden y tú la tengas que cumplir, y otra cosa es que tú, de tu propio interés, inteligencia y voluntad, tengas ganas de hacer algo. Eso es mucho más poderoso. Una cosa es que yo te dé todas las respuestas y otra cosa es que tú encuentres las respuestas por tu cuenta. Eso es mucho más poderoso. Uno es programación neurolingüística. Y segundo, el compromiso con el grupo. O sea, y les voy a contar una historia real, ¿no? Cuando estaba en la universidad, y esto me lo contó, o sea, no me pasó a mí, perdón. Una historia que me contó un profesor en la universidad de cuando él era practicante universitario a su vez. Y él era practicante universitario como en el año 83. Y entra a una planta industrial y un chico de turno le dice, oye, ¿te gusta la chamba? Sí, está buena la chamba, me gusta bastante. ¿Quieres quedarte? Sí, yo creo que sí, me gustaría quedarme ya. Mira, te recomiendo una cosa, compadre. Mete la mano en la faja, weón, y que te huele un dedo. Ya, que te huele medio dedo, weón. ¿Qué? ¿Por qué estás loco? ¿Qué te pasa? Yo, compadre, si te huelas un pedacito de dedo, weón, acá la empresa no se hace problemas y al toque te va a meter en planilla, weón, y tienes el trabajo seguro toda tu vida. ¿Tú crees que algún trabajo, ¿verdad?, vale aunque es un pedazo de mi dedo? Ni loco. O sea, ese es un tema de actitud interna, de valores, de formación de la persona. Esa persona que viene al trabajo trae muchas cosas de su casa, pero también hay muchas cosas que del trabajo se lleva a su casa. Recuerdo un amigo en Cajamarca que me comentó que él siguió curso de primeros auxilios y curso de lucha contra incendios. Y está de guardia en la operación minera y de repente rápido le llama a su esposa desesperada. Le dice, ¿qué pasó? A tu hijo se le ha caído una olla de agua hirviendo en su piernita. Ah, ¿qué hacemos? Y el pata, tranquilízate, ándate al baño, llena la tina de agua y mételo en la tina de agua. No le metas ni aceite, no le metas talco, no. Solamente mételo en el agua y que el agua le cubra toda la pierna. ¿Ya? Y llama inmediatamente a los bomberos o de salud. Pero ese chico, afortunadamente, no tuvo mayor secuela de esa quemadura. Por una razón muy simple. O sea, no reventaron la ampolla, ni le metieron aceite, ni nada. Simplemente dejaron que el cuerpo mismo absorba. ¿Por qué crees que sale una ampolla? Porque se está hidratando el punto. Si tú le metes agua, increíblemente es antiintuitivo. Pero ese conocimiento, ¿dónde lo obtuvo? En el trabajo. Te hago una pregunta. Las cosas buenas que tienes en el trabajo, muy aparte del sueldo, ¿te las puedes llevar contigo? Por supuesto. Esa es la lógica. O sea, yo trabajo no solamente por mi empresa, trabajo por mi familia y trabajo por mis compañeros. Porque si yo tengo un muerto en la operación, ¿okay?, si se murió él, no me importa. No, sí te importa. ¿Sabes por qué? Porque paran la operación y la cierran y la mandan todos a su casa. Cuídate a ti mismo, cuida a los demás, cuídate tú mismo, déjate cuidar. O sea, ten la capacidad de poder dialogar con las demás personas, no solamente con palabras, sino con acciones. Los programas de gestión del cambio cultural son súper interesantes y justamente es lo que probablemente está marcando la pauta en este momento en el mercado. Probablemente. Ingeniero Lozano, muchas gracias por su conferencia, por la exposición. Permítame, para cerrar, digamos, preguntarle qué recomendaciones haría a todos los profesionales que esta tarde nos están acompañando respecto de la prevención del COVID-19. ¿Cuáles serían las 3 o 4 recomendaciones clave que cree que deben tener en cuenta estos profesionales, en razón de que ya se está reactivando
la actividad económica productiva del país. Y bueno, tenemos este agente nuevo que ha venido, digamos, a perturbar la normalidad, como se ha venido diciendo, ¿no? Bueno, aparte de lo que ya he mencionado, o sea, aplica tu sentido común, tú como profesional busca fuentes de información verificables, evita sobrecargarte de información inútil, ten ese sentido de solidaridad y de sentido común en tu grupo de trabajo, y en tu casa, en tu barrio, aprende algo de esta crisis, acostúmbrate que hay un nuevo normal. Yo rescataría una triada, digámoslo así, el coronel Santiago Valero, de la Policía Nacional, muy buen amigo. Él es psicólogo, especialista justamente en psicología de masas. Él estuvo en el terremoto de Pisco, ¿no? Justamente habla de la negación, ¿no? O sea, la gente, ¿qué cosa quiere? Como no quieren sentirse mal, lo niegan todo. No, a mí no me va a dar COVID, hermano, yo soy de fierro. Compadre, yo he comido en la tía veneno toda mi vida, ¿tú crees que me va a dar COVID? Claro, muchas veces estamos en negación. Acepta las cosas como son, acepta la realidad. Y él recomendó 3 cosas bien puntuales, así nada más, ¿eh? 1, protección respiratoria. 2, distancia social. Y 3, lávate las manos o higienízate cada vez que puedas. Higiene, protección, distancia social. 3 elementos simples y sencillos, nada más. Y finalmente, jóvenes, recalco básicamente esto. El elemento clave de la gestión de la seguridad es el elemento humano. Nunca pierdan esto de vista, porque no estamos trabajando por las máquinas, ni por el tajo, no, ni por una acción en bolsa, estamos trabajando por personas. Mientras que tengamos eso en cuenta, estamos bien. ¿Okay? Esta presentación, señor Marcos, yo se la voy a alcanzar para que la pueda compartir con los participantes o para colgarla en el Facebook. Entiendo que este video ha sido grabado y está en el Facebook también. Cierto. Muchas gracias, ingeniero. Perdón, una cosita más. Todas las preguntas que hayan hecho, si hay más preguntas, yo mismo voy a entrar al Facebook y revisarlas. Y todos los links que he mostrado los voy a colgar en el Facebook también para que los puedan revisar. ¿Okay? Claro, muchas gracias por la deferencia. Muchas gracias, ingeniero Lozano. Estamos seguros que sus experiencias y reflexiones compartidas serán una valiosa ayuda a los profesionales que trabajan día a día en la prevención del COVID-19 en su centro de labores. Les recordamos que este webinar gratuito ha sido auspiciado por Andes Seguridad, empresa especializada en artículos de seguridad industrial y venta de equipos de protección personal. Delta Plus, tu seguridad en el trabajo. Desarrolla, normaliza, fabrica y distribuye una gama completa de equipos de protección personal. Y Grupo Tosol, firma consultora en seguridad para el trabajo, medio ambiente y calidad. Cuídense mucho y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.